Ya, continúa. Bueno, a mí me parece que depende de los contextos y las coyunturas. Me parece que desde el 90, cuando hay los primeros levantamientos indígenas, había como una percepción de irrupción del movimiento indígena dentro de la construcción del Estado-Nación. Y dentro de esa construcción del Estado-Nación, la propuesta y el planteamiento de la sociedad frente a la propuesta de plurinacionalidad es que es un actor clave para poder generar procesos de igualdad. Eso es en la época de los 90, cuando se da el levantamiento. Después hay otra época muy concreta en términos que se da a lo largo de los años 2000, en los primeros 10 años del 2000 al 2010 hay un planteamiento bastante positivo de la sociedad en relación a que la CONAIE y los movimientos indígenas eran quienes ponían el debate de limitar la posibilidad de imponerse del Estado, del modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal era visto como una propuesta de precarización de la vida nacional, de las condiciones de vida de la gente. Entonces me parece que allí más bien mucha gente se posicionó a favor del movimiento indígena como un actor clave para poder decir no al neoliberalismo, no a la subida de precios, a la defensa de los subsidios. Pero después se impuso una visión a nivel del gobierno de Correa, se impuso una visión acerca de que el movimiento indígena era un movimiento corporativo y que buscaba intereses puntuales y particulares. Y se atacó mucho a lo que es la parte del pluralismo jurídico y lo que era la parte de la justicia indígena. Entonces se construyó una idea así como que eran intereses particulares más que intereses sociales y comunitarios. Y en este momento, después del paro, yo creo que volvió a posicionarse el hecho de que el movimiento indígena es un actor clave nacional que tiene la capacidad de poder poner límites al modelo neoliberal. Entonces me parece que ha habido diferentes momentos en la realidad de nuestro país en términos de las lecturas y visiones que hay sobre el movimiento indígena, unas positivas y otras negativas. Lo que no se puede negar es que el movimiento indígena es un actor fundamental en la lucha cuando hay niveles de crisis y a nivel de la sociedad se discuten propuestas. Me parece que ese es un elemento clave. Perfecto. La siguiente pregunta sería, y hemos visto en el último diálogo, en el paro, que la imagen de la mujer estuvo presente, ¿no? Quizá usted, bajo su punto de vista, considera que la mujer, ¿cuánta decisión tiene dentro de aspectos políticos, dentro de aspectos judiciales, incluso dentro de la justicia indígena, ¿no? Si hoy por hoy la mujer tiene el poder de la palabra dentro de las organizaciones. Yo creo que el momento en el que estamos viviendo es un momento de irrupción de las luchas feministas a nivel internacional. Es una irrupción de las mujeres, no solo de ahorita, pero en donde hay mayor visibilidad como movimiento de mujeres y como sectores feministas, es digamos que en estos últimos 5 años. Y en esa medida también en el caso de las mujeres indígenas, de sectores populares, de las mujeres que están en las organizaciones indígenas, han tenido un papel permanentemente, pero ahora hay como una visibilidad más, hay un nivel de cuestionamientos a diferentes, digamos que a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de derechos, se ha peleado mucho los derechos de las mujeres y dentro del contexto de la Constitución, por ejemplo, el derecho a la participación política, y han llegado muchas mujeres a cargos de elección popular.
hay un nivel de mayor ingreso de las mujeres indígenas a estudios universitarios de tercer y cuarto nivel. Me parece que también hay una capacidad de decisión de las mujeres, el hecho de que mujeres indígenas estén en puestos de dirección y de las organizaciones, no solo de las comunas, sino también de las organizaciones de segundo y tercer grado a nivel de lo que es las regionales y la CONAIE. Lo otro que me parece es que, por ejemplo, hay mujeres indígenas, en el caso, por ejemplo, de Nina Pacari, que tiene una apuesta estratégica en términos de construir y fortalecer procesos de justicia comunitaria y de recopilación de lo que implica el fortalecimiento de la justicia comunitaria a través de un centro de estudios en relación a derechos y justicia. Me parece que todas esas iniciativas y esas diferentes entradas hacen que las mujeres generemos procesos de acompañamiento a nivel político, a nivel de lo jurídico, a nivel organizativo, a nivel económico. Y me parece que eso tiene que ver con un proceso más general, más global, el hecho del cuestionamiento de las mujeres alrededor de los roles tradicionales y el papel que tenemos. Ahora, me parece que en este último paro eso se hizo evidente. En este paro participaron muchas mujeres que tienen propuestas culturales, digamos que cantantes, muchas mujeres que se han hecho apuestas a nivel de medios de comunicación comunitarios alternativos, mujeres que han tenido presencia en gobiernos comunitarios territoriales, en organizaciones de segundo grado, y desde todo eso que ha sido el acumulado de lo que ha construido el movimiento indígena, se presentaron los diferentes proyectos de vida, digamos, que en el paro. Y ahí, por ejemplo, tuvo mucho que ver una de las que coordinó mucho, que incidió mucho en la coordinación de la movilización, fue la compañera Blanca Chancos. Ella, por ejemplo, desde que se generó el proceso de paralización, vino acompañando todo lo que es el proceso de la crisis. Y a nivel de su presencia, a nivel de conducción de la paralización, estuvo también en la construcción de la marcha que salió de las mujeres el día sábado, que fue fundamental también para el proceso de acompañamiento a lo que es la conducción del paro. Estuvo también como parte del espacio de conducción de la construcción de lo que era el pliego de peticiones y la cuestión del documento político que se presentó en lo que es el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Entonces, me parece que lo que se evidencia en este momento es que hay un momento mundial, nacional, regional, en donde las mujeres han acompañado procesos políticos, se ha hecho muy visible, que es también todo lo que ha implicado la lucha por los derechos colectivos y los derechos individuales desde las mujeres. También creo que salieron muchas mujeres que ya no solo hacían conducción, sino también eran parte de la paralización, que estuvieron al frente de las movilizaciones y sobre todo en el momento digamos que de protesta concretamente allí, en la paralización, porque las condiciones de vida de las mujeres indígenas es todavía muy precaria en las comunidades y en los sectores. Hay un atlas de pobreza que se ha hecho a nivel del Estado, en donde se identifica que las poblaciones donde más niveles de pobreza existen son las poblaciones donde hay pueblos y nacionalidades indígenas, y eso te dice que los niveles de
de necesidades básicas insatisfechas están muy ligadas a las condiciones de raza, de género. Y obviamente, por ejemplo, en el caso de las condiciones en términos de agua, tierra, territorios, servicios básicos, sigue impactando en las poblaciones de mujeres. Entonces las mujeres vienen con todas ese rechazo a lo que implicaría o lo que implicaban los modelos de precarización de la vida, ¿no? Entonces, me parece que hay como tres entradas, razones para explicar el hecho de la presencia masiva de las mujeres. Uno, el hecho del avance en términos de acceso a ciertos espacios organizativos en donde la capacidad de decisión ha aumentado, el hecho de que han generado mucho esfuerzo para poder estar dentro de la cuestión de niveles de mejorar sus condiciones a nivel educativo, a nivel político. Y lo otro es, me parece que mucho también el sentido del impulso que ha habido a nivel mundial de las organizaciones de mujeres feministas, aunque ese debate también sea un debate todavía por darse dentro de las mujeres indígenas, el feminismo, cuánto se identifican, qué tendencias, etc. Perfecto. Dentro de la jerarquización en el aspecto de las organizaciones indígenas, mucho se dice que el que tiene la voz de mando es el hombre. Quizá dentro de los movimientos al machismo se lo sigue viendo como ese estigma por quitar, o considera usted que completamente se lo ha abolido en estos últimos años? No, el machismo es un elemento estructural de la sociedad ecuatoriana y no es algo que se ha abolido ni siquiera en las comunidades indígenas. Me parece que es un proceso que cruza toda la sociedad y que se expresa en diferentes momentos en diferente medida. Por ejemplo, si bien ha habido un incremento de mujeres que han entrado a la vida política para poder defender sus derechos, también hay mucha influencia ahorita de las iglesias más conservadoras fundamentalistas para poder exigir que las mujeres vuelvan a los roles tradicionales. Entonces, la iglesia tiene una fuerte presencia en las comunidades indígenas y en mujeres, y eso ha hecho que en las comunidades siga existiendo machismo, ¿no? Y inclusive hay una fuerte acción de las iglesias evangélicas y fundamentalistas para poder presionar a que los roles de las mujeres vuelvan a ser igual y que se evite todos los procesos de pensamiento crítico que las mujeres están teniendo y que las comunidades han tenido en términos de momentos de mayor politización. Entonces, yo creo que la lucha contra el machismo es una de las cosas que más nos lleva así como con una priorización dentro de las comunidades, igual que a nivel de la sociedad. No es una cosa que se ha abolido, me parece que es algo que es permanente, que las relaciones de fuerza están allí, los niveles de conservadurismo y las fuerzas conservadoras y fundamentalistas apuntan a que las mujeres asumamos las tareas de cuidado, a que volvamos a ser la fuente de naturalización de las relaciones. Entonces se apuesta a eso permanentemente. Y hay otro espacio en el que más bien apostamos a que eso no se dé. Entonces hay unas correlaciones de fuerzas que se están dando y que es una lucha constante dentro de las comunidades. Perfecto. Finalmente, Elizabeth, dentro de este gran estudio, ¿no?, que hemos hecho de la cosmovisión andina, hay un tema sobre la justicia indígena, ¿no? Si quizá esto necesita mayor regulación, si en realidad esto es una sanación del espíritu, como se lo dice comúnmente, y si es que la justicia indígena por allí en algunos años podría venir a incrementarse dentro de la sociedad como una rehabilitación social. Tal vez la justicia indígena puede cambiar la manera de pensar ahora dentro de las cárceles que sostenemos acá en Ecuador.
Me parece que ¿cómo es la justicia en sí mismo, a nivel mundial, hay corrientes que plantean que la cárcel no tiene un proceso de rehabilitación, que más bien está concebida como para poder generar procesos digamos que de separar a los delincuentes de la sociedad general, y más bien ese es el enfoque que le dan. Entonces hay corrientes de discusión de derechos humanos en donde se plantea que la cárcel no es ninguna solución, y en esa medida se plantea que la justicia comunitaria es una mejor respuesta porque tiene algunos procesos que digamos que son alternativos al modelo de justicia ordinaria. Me parece que lo uno es el hecho de que en la justicia comunitaria no existe un juez que define sobre la vida y obra de quien esté siendo juzgado, sino es un colectivo que es la asamblea en la que hace seguimiento y debe cumplir el debido proceso. Es decir, cuando hay una denuncia se hace un proceso de investigación y es la asamblea la que debe definir en base a eso colectivamente qué tipo de sanción se puede hacer. Hay una sanción, obviamente cuando hay una violentación de derechos que está más ligada a cómo hacer una reinserción de esa persona que ha violentado la comunidad en la comunidad. Y el principio de la justicia comunitaria es eso. O sea, una persona que comete un delito o una contravención frente a una comunidad debe ser reintegrado porque su delito implica la ruptura con lo comunitario. Y ese proceso en muchas ocasiones es un proceso en términos de volver a retomar contacto con la comunidad y el compromiso, reconstruir un compromiso comunitario en su proyecto de vida, y para eso se esfuerza en que cualquier tipo de reparación tome también en consideración no solo la reparación de los otros, sino la reparación de él en el sentido de lo comunitario. Y lo otro es obviamente la parte del proceso de espiritualidad. O sea, cuando una persona rompe un proceso comunitario, la forma no solo es a través de los eventos, de los actos, sino también a través de la cuestión de poder hacer un reintegro espiritual a esa comunidad, ¿sí? O sea, no solo a nivel de hechos, sino a nivel también de espiritualidad, de un proceso de mayor visión integral. O sea, los seres humanos no solo rompemos con una comunidad, rompemos relaciones, rompemos digamos que energías en términos de esa construcción. Y eso es el sentido más bien que tiene la justicia comunitaria. O sea, reintegrarse, incorporarse de otra manera, asumiendo que hay que reparar a quienes se violentaron, pero también reparar en uno la parte de lo comunitario.